Hola hermanos, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga, damos gracias a Dios, estamos aquí día jueves, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en Tlaxiaco, es jueves de oración para la iglesia. Y pues continuamos aquí hermanos con el Salmo 47, ¿verdad? Y pues hermanos, gracias a Dios por este día, ¿verdad? En la mañana tuvimos una actividad, fue de mucha bendición. Continuamos hermanos ahora con el Salmo 47, a todos los que llegan a seguir estos videos. El Salmo 47, recordemos hermanos que lo que es Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares y Eclesiastés es una lectura poética, es poesía hebrea, ¿no? Y de entrada cualquier poesía son expresiones del alma, ¿verdad? Son expresiones de dar un mensaje, ¿verdad? De una manera más, pues, elocuente, más folclórica o más, concentrada, ¿verdad? Algo diferente, ¿no? A una expresión normal, siempre con una métrica, ¿verdad? Depende del tipo de prosas que se llegan a hacer o estrofas, ¿verdad? Prosas o estrofas, o renglones, ¿verdad? Todo este tipo de esquemas, hay diferentes formas, pero en cuestión de la poesía hebrea siempre va dirigido a Dios, en la experiencia y comunión del creyente o de la persona, y nos enseña ciertas verdades en lo que nosotros podemos descansar en lo que nosotros podemos descansar. Entonces, hermanos, pues esa es la enseñanza de hoy. Y pues estamos aquí, ¿verdad? El título se llama Descansando en las acciones soberanas de Dios. Es el tema de hoy, descansando en las acciones soberanas de Dios, ¿verdad? Vemos aquí que otra vez al músico principal y empieza, ¿no? Pueblos todos, batir las manos. ¿Qué quiere decir batir las manos, hermanos? Quiere decir es aplaudir, es gozarnos, es hacer expresiones con nuestra adoración, ¿no? Entonces, el adorar a Dios, hermanos, es una forma de descansar en el Señor, de aclamar a Dios con júbilo. O sea, es una expresión natural y es algo bonito. En lo personal, yo les puedo decir que a veces estoy haciendo algo y a veces me pongo a cantar o a veces elevo una oración tan fresca que mi alma se estremece. Digo, Señor, es que tú eres tan grande, ¿no? Ahora que vemos las creaciones, pienso en mi tierra, pienso en lo que pasa, en el lugar que estoy, en lugares donde yo he estado. Y todo eso, hermanos, es expresar, ¿no? Entonces, eso es descansar. Entonces, adorar a Dios es descansar con las manos, es adorar con las manos y adorar con la voz. El segundo versículo, hermanos, dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. El descanso o la adoración tiene que ser, hermanos, siempre por lo que es Dios. Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces, eso es lo que yo te quiero compartir, hermanos. Él el soberano, ¿verdad? El Altísimo, el sin igualable. O sea, eso es algo interesante, hermanos, que tenemos que aprender a descansar. Y yo te invito en esta tarde a que descanses en el Señor, porque Él es temible, porque Él es grande, Él es soberano sobre toda la tierra. Y empieza, ¿no? Versículo 3. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y todo esto, hermanos, es por medio de la gracia, ¿no? Sabemos que Jesucristo viene del pueblo de Israel. Entonces, Dios va a hacer eso, ¿verdad? Número 4 dice, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y otra vez, Selah, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos. Yo te quiero compartir algo sobre Jacob, ¿no? Dice aquí la hermosura de Jacob, el cual amó. Entonces, dice que Dios nomás nos va a elegir las heredades porque por el amor que dio a Jacob, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el amor de Jacob, hermanos? Yo siempre doy una pequeña reflexión acerca de la vida de Jacob y yo te puedo compartir, hermanos, muchas de las veces en nuestra vida, cuando decimos a Esaú, a Jacob amó, mas Esaú aborreció, creemos que como que hay ahí cierta arbitrariedad, cierta elección de discriminación o porque Dios, ¿verdad? Él algo vio en Jacob. Pero realmente, hermanos, podemos ver sobre esta expresión
que Dios hizo su acción de manera, ¿cómo se puede decir? De manera neutral. ¿Por qué? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas tú que has leído la Biblia o los que han llegado a llegar a escuchar esta historia donde Jacob luchó contra el ángel? Y le cambian en ese momento de Jacob a Israel y le dicen, ¿por qué has vencido a Dios? O sea, Israel significa eso, pueblo, o porque él ha vencido a Dios. Entonces, en un momento de devocional o de reflexión, de meditar en la palabra, a mí me saltó una interrogante. ¿Es posible que un ser humano venza a Dios? Porque el ángel bendijo a Jacob, le cambió el nombre, lo bendijo, inclusive lo dejó lisiado como señal. Tiene algo profundo eso. Pero ¿es posible que un hombre pueda vencer a Dios? Entonces eso es lo que me quedaba pensando, ¿no? Entonces analizamos la historia y viendo cómo Jacob se comportó desde que nació. Vemos el pobre niño, ¿verdad? Dicen que pues iba sujeto, ¿verdad? Pero es un niño. Y de ahí pusieron suplantador, desde ahí ya lo estaban diciendo. Inclusive desde antes de nacer la mamá ya sabía, dice que el mayor servirá al menor, porque Dios lo ha establecido así, porque el mayor, ¿verdad? Es el que recibe la primogenitura, pero en este caso el mayor iba a servir al menor. Entonces me asalta en mi mente, hermanos, esta situación. Y entonces empiezo a ver, hermanos, ¿no? Pues Jacob, ¿verdad? Negocia con Esaú. Esaú le dice, sale pues, o sea, no importa, yo te la doy, yo necesito comer, tengo hambre. Entonces, por un plato, ¿verdad? De potaje, ¿verdad? O de un guiso rojo, pues él se lo comió, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, Isaac va a bendecir a, a Esaú, su mamá se entera, habla a su hijo Jacob, le dice, haz esto, le dice, mamá, es que me van a descubrir y en vez de bendecir me van a maldecir. Y su mamá, recordando lo que Dios le había dicho, le dice, tu maldición sea sobre mí, hazme caso. Jacob, lejos de decir, no, es que está bien, mamá, qué buena idea tuviste. No, dijo Jacob, no, mamá, porque esto me va a traer maldición, yo no estoy de acuerdo. Entonces podemos observar, hermanos, que Jacob siempre se comportó a la altura. Y cuando suplanta a Esaú, él lo fue bajo la obediencia, lo hizo bajo la obediencia de su mamá. Entonces de ahí vemos que Jacob, pues entre son peras, son manzanas, pues él obedeció, ¿verdad?, la autoridad de su mamá en su vida. Posteriormente pasa eso, Esaú quiere, ¿cómo se llama? Quiere lastimarlo, quiere hacerle daño, se quiere desquitar, pero en eso él va, se descarría, se mete con una mujer de un pueblo, con una mujer que pertenece a un pueblo pagano. Eso le afecta el corazón de su padre y Jacob antes de irse, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? No hagas lo mismo que tu hermano, no te metas con alguien más, métete con alguien, ¿verdad? Del pueblo de Dios, ¿verdad? Cásate con alguien, no te vayas a meter con una mujer que no. Y Jacob se va obedeciendo y obedece también a su papá, ¿no? Inclusive ya empieza a juntar, busca una persona, se va sobre esa persona, trabaja 7 años, le entregan a otra persona que no era, trabaja otros 7 años, ¿verdad? Y a la semana siguiente se la entregan, pero trabaja otros 7 años. Y podemos ver que Jacob pues siguió siendo bendecido, ¿verdad? Con su suegro, ¿verdad? Tuvo discusión con su suegro. Dios le hace ver que no debe hacerle nada, que lo debe dejar ir. Y entonces llega hasta el ángel. Podemos ver entonces en la historia de Jacob, hermanos, que la historia de Jacob pues está guiada por obediencia en vez de ser de un suplantador, en vez de engañar. Realmente sale libre. No hay que acusarle, no, en cierta manera tan grave, ¿no? Simplemente, inclusive cosechó las consecuencias de haber engañado a su papá. Pero si yo analizo, hermanos, yo me hago una pregunta. ¿Y qué fue lo que a Jacob lo llevó a negociar, a valorar la primogenitura y Esaú a aborrecerla? ¿Qué fue lo que llevó a Jacob obedecer a su mamá, obedecer a su papá, trabajar bien por su hija, serle pues honesto a su suegro, arreglar, reconciliarse con Esaú y antes de eso pues estar con el ángel y vencer al ángel? Pues simplemente porque desde antes de nacer Dios había amado a Jacob. Entonces aquí yo puedo entender, hermanos, que Jacob no hizo las cosas porque él haya sido capaz, porque él tenga en su... No, fue porque desde antes de nacer Dios lo había amado. Y ese amor llevó a Jacob a vivir una vida
de honestidad o una vida llena de gracia y una vida llena de rectitud con todo y lo que hizo, ¿verdad? Porque al final Dios permite que él sea engañado pagando, ¿verdad? O como consecuencia de su pecado, porque también lo engañaron con su esposa. Y entonces yo me pongo a reflexionar, hermanos, y realmente fue el amor de Dios. Por eso el salmista lo dice Selah, o sea, meditar, ¿no? Entonces, todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace por amor. Lo que tú llegues a hacer, ser un buen cristiano, ser un cristiano genuino, un cristiano lleno del Señor, lo que te motiva, hermano, a leer, a orar, a predicar, a reflexionar, a arrepentirte de tus pecados cuando te equivocas, a reconocer que no estás mal y alentarte en creer que se puede vivir en santidad, en ver por tu familia, en vivir una vida totalmente íntegra, hermano, es simplemente el amor de Dios en tu vida. Nada más, hermano, es lo que yo te quiero compartir en esta tarde. Descansa en sus acciones soberanas y una acción fue que Dios amó a Jacob, lo mismo que a nosotros. Dios te ha amado a través de Cristo y es algo precioso, hermano. Versículo 5 dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, ¿no? Vemos a un Dios haciendo muchas obras y luego nos pide otra vez, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Dios, a nuestro Rey, cantad. Entonces está hablando acerca de cantar sobre lo que Él es, sobre nuestro Rey temible, nuestro Dios temible, un Rey soberano, pero que es sobre todo soberano, ¿no? O sea, perdón, que lo vuelva a repetir, pero su soberanía es lo que más importa. Entonces por eso tenemos que cantar, tenemos que batir las manos, cantar con júbilo. Es algo precioso, hermanos, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Qué quiere decir con inteligencia, hermanos? No nos vamos mucho a la métrica y que todo ejecutar bien. No. Cantar con inteligencia quiere decir, hermanos, recordemos que la inteligencia es el ejercicio de la mente. Entonces, la mente tiene muchas habilidades como reciclar sus neuronas, la flexibilidad. Entonces, con inteligencia quiere decir comprendiendo y captando lo que Dios es. Y entonces eso es lo que nos va a llevar. La inteligencia es la función natural de la mente. Cantar con entendimiento, cantar con inteligencia, alineándonos a lo que Dios es. Es algo precioso, hermanos. Versículo 8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces, hermanos, cantar, adorar, nos lleva a descansar y entender que las acciones de Dios es amar, las acciones de Dios a veces es corregirnos, y es algo precioso, hermanos. Versículo 9 dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Entonces, hermanos, qué bonito es la historia de Israel porque en muchas ocasiones, por medio de Daniel, recuerdo mucho eso, por medio de Abraham, de Moisés, los pueblos adoraron a Dios de Israel. O sea, los pueblos paganos, los que no eran pueblo de Israel, llegaron a adorar mucho a Dios, al Dios de Israel por el testimonio de su pueblo. Así que hermanos, cantemos, adoremos y descansemos. Entonces hermanos, algo precioso. Y por último, porque de Dios son los escudos de la tierra. Es muy exaltado. Entonces hermanos, el cantar, el adorar, el abatir las manos, yo le puse descansar. ¿Por qué? Porque simplemente la acción de cantar, hermanos, descansamos uno. Ponernos a cantar, adorarle, ponernos en comunión con Él, es una acción de descansar. Me quise atrever a ponerle así, ¿verdad? Podemos adorar, ¿no? Adorar a las acciones de Dios, pero lo que nos lleva a adorar es cuando descansamos en las acciones soberanas de Dios. Así que hermano, esperando que esto sea de mucha bendición, en especial la historia de Jacob, como lo que Jacob hizo fue porque Dios había amado a Jacob desde antes de nacer. Porque Pablo en Romanos capítulo 9 dice, en una parte dice que no había hecho nada malo, malo ni bueno, ni uno ni otro. No había nacido y Dios ya había amado. O sea que no amó a Jacob porque él era capaz, no. Simplemente fue una acción soberana sobre la vida de Jacob, lo cual lo llevó a ser íntegro delante de Dios. Así que hermano, que tengas un excelente jueves, que Dios te bendiga un resto del día y seguimos en contacto hermanos esperando que estos videos sean de mucha bendición a sus vidas hermanos. Saludos, el hermano Eric Yael.